Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, Pastora Nancy. Muchas gracias por esa palabra. Gloria al Señor. Bendecimos la vida de todos nuestros amados hermanos, los que están allí en la sintonía. Hoy vamos a estar pues llevando una palabra para que tú aprendas por qué no oímos la voz de Dios. ¿Por qué no oímos la voz de Dios? ¿Por qué no oímos a Dios? ¿Por qué no oímos a Dios? Es el mensaje que vamos a predicar en este momento y quiero que te dispongas, de verdad te dispongas a oír a Dios. Vamos a aprender, vamos a conocer algunas pautas que se requieren, cosas que son necesarias para que tengamos claridad al respecto. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, una de las cosas que me llamó la atención fue precisamente esto, que Dios hablaba. Escuchaba a los ministros, a las personas hablar y decían que Dios les había dicho X cosa. Y eso me sorprendía, de verdad, me sorprendía. Yo sé que hoy pululan muchas personas que dicen que Dios les habla, sin embargo no hay fruto de lo que Dios le habla. A veces nosotros confundimos el sentir que tenemos nosotros de ciertas cosas, el deseo, y decimos que Dios nos habló, simplemente porque yo lo pienso o porque yo lo deseo. O a veces hay personas que para certificar una palabra le dicen que Dios se lo dijo, porque lo pensaron y como tenemos la mente de Cristo, dice la palabra, entonces ya creen que nosotros todo lo que pensamos es porque Dios nos lo puso en la mente. No. Hoy vamos a aprender realmente qué es oír la voz de Dios y por qué, sobre todo, por qué no se oye, por qué no se oye la voz de Dios, por qué no se oye a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no oímos a Dios? Yo quisiera que vayamos a la palabra del Señor. En Primera de Samuel, vámonos ahí a Primera de Samuel. Es el texto bíblico que vamos a empezar en Primera de Samuel. Y vamos al capítulo 3 de Primera de Samuel. Capítulo 3 de Primera de Samuel. Dice la palabra de Dios, cuando usted lo tenga, por favor. Primera de Samuel. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Primera de Samuel. Cuando usted lo tenga, gloria a Dios, puede decir amén. La hermana Tarín, que me anote allí el nombre, por favor, hermana Tarín. Primera de Samuel, capítulo 3. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, mire lo que dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ojalá usted lo diga desde ya.
Declara estas palabras, por favor. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Dígalo. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Gloria al Señor. Este pasaje bíblico de Primera de Samuel, capítulo 3, gloria al Señor, hasta el verso 9, del 1 al 9, nos muestra la realidad de por qué no oímos a Dios. Samuel, a pesar de que escuchaba a Dios, no identificaba que era Dios. La Biblia nos revela que él no conocía a Jehová y la palabra no se había sido revelada a él. Amados, yo sé que Dios puede hablarle a cualquier persona aún sin que ésta le conozca. Pero cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios los medios para poder oír su voz y poder escucharle y ser guiados por él, nosotros deberíamos coger ese camino fácil, más rápido, porque ya está establecido qué es lo que tenemos que hacer. Ok, lo primero, quiero decir dónde dormía Samuel. Samuel dormía en donde estaba el arca de Dios, el arca del pacto. Dormía en la presencia de Dios. Allí en esa presencia de Dios, Dios le habló y él no entendió. Él se fue donde Elí, pensando que Elí era quien le llamaba. Ocurrió 4 veces, de las cuales las 3 primeras, en 3 de ellas, él corrió donde Elí y le preguntó, ¿qué quieres? Elí, desconectado de verdad, simplemente le decía, no, yo no te he llamado. Una y otra vez, hasta la 4ª vez, la 3ª vez, cuando ya llegó, él le dijo, no, espera un momentico. Cuando otra vez te llame, di, habla Jehová, que tu siervo oye. Esta parte a mí me duele muchísimo, porque la Biblia dice que la palabra de Dios, hermano, escaseaba en aquellos días. Y la Biblia dice que no había visión con frecuencia. El sacerdote era quien traía la palabra, era quien debía enseñar. Y si no había visión, era porque la unción de Dios ya no estaba en el que había Dios levantado. Una de las cosas que a nosotros nos debería preocupar muchísimo es que llegue el momento en que Dios ya no nos use, ya no nos diga nada. Pero eso ocurre y la gente no se da cuenta. Porque así como Samuel cambió la voz de Dios por la de Elí, muchas personas creen que Dios le sigue hablando cuando quien habla es el deseo de su corazón, es su propia opinión o es el enemigo quien finge ser como Dios y le habla a la persona en la mente. ¿Por qué no oímos a Dios? Necesitamos conocerle primero que todo. Como Samuel no lo conocía, Elí le dijo, ese es Dios, ese es Jehová el que te está llamando. Dile así, Jehová habla porque tu siervo oye. La palabra no había sido revelada en él, todavía no tenía la palabra revelada. Pero lo primero que nosotros tenemos que identificar es dónde habla el Señor. Cuando nosotros entramos a su presencia, créalo que ahí vamos a recibir el mensaje divino. ¿Y cómo entramos a su presencia? Con la oración. Cuando nosotros oramos, nosotros nos acercamos a Dios. Cuando oramos, nos acercamos a Dios. Es el único medio por medio del cual Dios y nosotros tenemos un encuentro. Es la oración.
Y sabe que cuando hay comunión es porque hay una vía abierta. Samuel, a pesar de que él oficiaba como sacerdote, porque ministraba las cosas del Señor, él no conocía realmente a Jehová, no sabía quién era. Pero Dios un día lo escogió y lo llamó para hacerlo profeta, para hacerlo no solamente el sacerdote, sino para hacerlo juez, como si fuera el rey de Israel, aunque en ese tiempo no había reyes en Israel, pero era el que iba a gobernar a Israel. Así que Dios le habló a él y desde ese día le siguió hablando el Señor. Y Samuel tenía oídos para escuchar la voz de Dios. Pero Elí ya no tenía oídos para Dios. Dice la Biblia, dice que se acostó Samuel, verso 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la inequidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió la puerta de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, ¿qué es la palabra que te hablo? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubres la palabra, todo lo que te habló, todo lo que habló contigo. Elí sabía que Dios había hablado. Elí sabía que Samuel tenía un mensaje. Lo triste es que quien antes era la luz y el oído para escuchar la voz de Dios, ya no lo era. Y aquí declara el Señor por qué. ¿Por qué nosotros no oímos a Dios? Por nuestro pecado. Cuando nosotros estamos en pecado, ya no oímos a Dios. Hermanos, Elí no oía a Dios porque su comunión con Dios él la quebrantó con su pecado. Fíjese lo que dice la Biblia. Dice en el verso 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. ¿A quién se las dijo? Al mismo Elí. Cuando Elí, todavía la misericordia de Dios, Dios advierte a Elí y le dice, Elí, corrige en tu casa esto, tus hijos hacen esto, pero él no lo corrigió. Entonces, Dios dice, nadie te podrá salvar, Elí. Dice, yo voy a juzgar su casa para siempre por la inequidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Dice, por tanto, verso 14, yo he jurado a la casa de Elí que la inequidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. O sea, no hay perdón. Lo que viene contra la casa de Elí viene. Amado, pero ya Elí había sido advertido. Es sorprendente. Pero no solamente basta con oír la voz de Dios, sino que hay que obedecerla. Y Elí no obedeció. Y por misericordia, Dios le siguió hablando hasta el momento en que Dios quitó su voz del oído de Elí. Ya no había palabra para Elí, hermano. Esto sorprende. Vámonos, por favor, a Jeremías. Capítulo 38 de Jeremías. 38. Gloria al Señor. 38 de Jeremías. Por favor, váyase. Jeremías 38.
Mire lo que dice la Biblia en Jeremías 38, por favor. Voy a leerla de la versión Reina Valera del 60, porque usted la tiene también allí, pero voy a leer también otras versiones. Dice la Biblia: oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malaquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en mano del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Mire usted, hasta el verso 4. Pues bien, la palabra de Dios dice, en el lenguaje actual dice, verso 2 dice, y 3. Dios dice que Jerusalén caerá definitivamente bajo el poder del ejército del rey de Babilonia. Dios dice también que los que se queden en Jerusalén morirán en la guerra, o de hambre o de enfermedad. Por el contrario, los que se entreguen a los babilonios salvarán su vida. Serán tratados como prisioneros de guerra, pero seguirán con vida. Amados, esta palabra un día la recibió Jeremías y él trataba que el pueblo fuese obediente a la voz de Dios. El problema del pueblo era que no tenía comunión con Dios y ellos estaban distantes. Así que no escuchaban lo que decía Jeremías. Los líderes, tanto del ejército como el rey, tampoco escuchaban a Jeremías. No tenían el oído presto a escuchar la voz de Dios, porque ellos tenían sus propios asuntos y sus propios intereses. Y muchas veces nosotros no oímos a Dios por nuestros deseos, porque nuestros intereses se anteponen a la voluntad de Dios. Veamos un poquito más adelante qué es lo que sucede. Ok. Dice la Biblia, gloria al Señor. Capítulo 38. Ok. El verso 5 dice: y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra ustedes. Quiero leerle lo que dice en Dios habla hoy. El rey Sedequías le respondió: está bien, hagan con él lo que quieran, yo nada puedo contra ustedes. Entonces ellos se apoderaron de Jeremías y lo echaron en la cisterna del príncipe Malquías, que se encontraba en el patio de la guardia. Lo bajaron con soga y como en la cisterna no había agua sino lodo, Jeremías se hundió en él. Un etíope llamado Ebed-Melech, que era hombre de confianza en el palacio real, oyó decir que habían echado a Jeremías en la cisterna. Por aquel tiempo el rey estaba en una sesión en la puerta de Benjamín. Entonces Ebed-Melech salió del palacio real y fue a decirle al rey: Majestad, lo que esos hombres han hecho con Jeremías es un crimen. Lo han echado en una cisterna y ahí se está muriendo de hambre porque ya no hay pan en la ciudad. Enseguida el rey ordenó a Ebed-Melech que se llevara con él a 30 hombres para sacar a Jeremías de la cisterna. Antes que muriera, Ebed-Melech se llevó a los hombres y fue al depósito de ropa del palacio y tomó de allí unos trapos viejos. Se los bajó con soga a Jeremías en la cisterna y le dijo: ponte estos trapos bajo los brazos para que la soga no te lastimen. Y Jeremías lo hizo así. Entonces los hombres tiraron de la soga y lo sacaron de allí. Después de esto, Jeremías se quedó en el patio de la guardia. El rey Sedequías mandó que llevaran ante él al profeta Jeremías,
a la tercera entrada del templo y allí el rey le dijo: voy a hacerte una pregunta y quiero que me contestes con toda franqueza. Y Jeremías le respondió: si contesto a la pregunta, su majestad me manda a matar, y si le doy algún consejo, no hará caso. Pero en secreto el rey Sedequías le hizo este juramento a Jeremías: te juro por el Señor que nos dio la vida, que no te mataré, que no te mandaré a matar, ni te entregaré a las manos de quienes quieren matarte. Y Jeremías dijo entonces a Sedequías: el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: si te entregas de una vez a los generales del rey de Babilonia, tú y tu familia salvarán la vida y esta ciudad no será incendiada. Pero si no te entregas a ellos, los caldeos se apoderarán de la ciudad y le prenderán fuego y tú no podrás escapar. Sedequías respondió: tengo miedo que los judíos que han pasado a los caldeos, si caigo en manos de ellos, me torturarán. Y Jeremías contestó: pero su majestad no caerá en manos de ellos. Obedezca a su majestad, por favor, a la voz del Señor que yo le he comunicado y le irá bien y salvará su vida. El Señor me ha hecho ver lo que pasará. Si su majestad se empeña en no rendirse, todas las mujeres que quedan en el palacio del rey de Judá serán sacadas y entregadas a los generales del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: los mejores amigos del rey lo engañaron y lo vencieron, dejaron que sus pies se hundieran en el lodo y le dieron la espalda. Y Jeremías continuó diciendo al rey: todas las mujeres y los hijos de su majestad serán entregados a los caldeos, y su majestad no escapará de ellos, sino será entregado al rey de Babilonia y prenderán fuego a la ciudad. Entonces Sedequías respondió a Jeremías: si en algo aprecias tu vida, no hables de esto con nadie. Si los funcionarios llegan a saber que he estado hablando contigo, vendrán y te preguntarán: ¿qué me dijiste tú? ¿Y qué te dije yo? Y con la promesa de salvarte la vida, te pedirán que les cuentes todo. Pero tú respóndeles que solo me estaba suplicando que no te mandara de nuevo a la casa de Jonatán para no morir allí. Tremendo. Amados, he leído todo este pasaje porque quiero que usted entienda lo siguiente. ¿Sabe? El corazón de Sedequías tenía la intención de oír la voz de Dios, pero su corazón estaba lleno de muchos temores. Había muchos miedos y sus miedos lo inclinaban hacia otra balanza. A veces nosotros no escuchamos a Dios porque estamos llenos de temores, y esos temores se hacen muy fuertes en nuestro corazón, y porque nuestra confianza no está puesta en Dios, entonces creemos más en lo que vemos y en aquello que sabemos antes que en la incertidumbre de la fe, porque muchas veces la fe se vuelve incierta para el corazón del que no cree. Amados, Sedequías estuvo así, a un punto de salvar su vida y de salvar a la ciudad y de salvar a su familia. Pero no lo pudo hacer porque él no escuchó la voz de Dios, que estaba en la boca de Jeremías. Él no quiso oírla. Él estaba lleno de miedos. Estaba lleno de miedos. ¿Sabe una cosa? Que esto es muy común. Esto es muy común que pase. Cuando Dios da una palabra, las personas no creen esa palabra y no oyen a Dios simplemente porque no están convencidos. Es necesario desarrollar fe para nosotros creer. Cuando nosotros desarrollamos fe es porque hemos oído a Dios y porque la palabra de Dios ya está puesta en nosotros. Amados, hoy, frente a la situación que vive el mundo entero, muchos pastores se preguntan: ¿qué está pasando? Muchos pastores dicen: Dios no nos habla, Dios no nos ha hablado. Estamos orando, reprendiendo, pidiéndole que se vaya el COVID no se ha ido. Pero yo tengo una palabra para todos ustedes. Amado, Dios se revela en su palabra. Dios se muestra a través de las Escrituras. Y quedaron evidencias precisamente en la palabra para nosotros conocer cómo es Dios, cómo se mueve,
de qué manera buscarle, cómo encontrarle, cómo aprender a confiar en él. La Biblia está llena de ejemplos, de oraciones con las respuestas, de oraciones que fueron respondidas porque los hombres clamaron. Nosotros podemos mencionar la oración de Josafat, cuando Josafat, en medio de ese pueblo amonita que venía contra él, clamó a Dios. Tenía miedo, miedo de que atentaran contra su vida, miedo de perder lo que tenía, miedo porque él vio que el ejército que venía era muy grande y él clamó a Dios. Y Dios le respondió y Dios le dio instrucciones y le dijo, mira, ves a la batalla, pero no va a ser tuya esa pelea. Voy a pelear por ustedes. Y se encargó con un solo ángel y venció nuestro Señor. Amados, ¿sabe que aquellos que se preguntan el COVID-19, ¿por qué no se ha ido? La Biblia nos muestra que hay juicios de Dios. Los juicios de Dios son reales. Y hay personas que no quieren oír esa palabra, juicios. No quieren oír que Dios pueda actuar de esa manera. Entonces, hay personas que no oyen la voz de Dios o no oyen a Dios, es porque ellos no quieren. Es porque ellos no quieren. Bendito sea el Señor. Vámonos ahora a Jeremías, por favor, pero ahora nos vamos al capítulo 42. Váyase a Jeremías capítulo 42, por favor. La palabra de Dios ahí en Jeremías 42 nos habla igualmente de un momento en el que un pueblo, Judá, estaban todos allí reunidos, varios príncipes se acercaron a Jeremías y le pidieron un ruego, gloria al Señor. Dice el verso 2 que le rogaron a Jeremías, gloria a Dios, para que le pidiera a Dios dirección. Y el verso 3 nos declara lo que ellos dicen. Dice, nosotros queremos que tú ores a Jehová tu Dios para que Dios nos enseñe el camino por donde debemos ir y qué es lo que debemos hacer. Magnífico. Aquí hay un pueblo ahora que quiere oír la voz de Dios y quiere oír la dirección de Dios. Y Jeremías le dice, ok, yo voy a consultar a Dios por ustedes y lo que Dios me diga, eso se lo voy a decir. Ellos por su parte dijeron, mira, lo que Dios diga, sea bueno o sea malo, nosotros vamos a someternos a ello. Recuerde que le dije que hay personas que no oyen la voz de Dios porque no quieren. Así que este pueblo llegó un día donde Jeremías para que le dijera a Jeremías qué debía hacer, que Dios le dijera. Y ellos recibieron la respuesta 10 días después. Dice la palabra de Dios, gloria al Señor, en el verso 7. Después de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Él llamó a Johanán, hijo de Care, y a todos los oficiales de gente de guerra, los que lo habían encomendado a orar. Y en el verso 9 les dijo, mira, Jehová ha dicho así, el Dios de Israel, al cual ustedes me enviaron. Verso 10, si ustedes se quedan quietos en esta tierra, yo los voy a edificar. Esa es la palabra de Dios. Los voy a edificar, no los voy a destruir. Los voy a plantar, no los voy a arrancar. Porque yo estoy arrepentido del mal que les he hecho. No teman a la presencia del rey de Babilonia, del cual ustedes tienen temor. No teman de su presencia, ha dicho Jehová, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de su mano. Y tendré de ustedes misericordia y él tendrá misericordia de ustedes y yo los voy a regresar a su tierra. Pero si ustedes dicen, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová, nuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora, por eso, oigan palabra de Jehová, remanente de Judá. Y sabe que comienza Jeremías a hablarle lo que va a suceder si ellos toman esa opción. Les habla de muerte, le dice que van a morir en Egipto, que no se vayan para allá. Pero, ¿qué sucede? Pues no. En el capítulo 43 de Jeremías dice que cuando Jeremías acabó de hablar,
Todas esas palabras, en el verso 2 dice que Azarías, dice, y todos los varones soberbios le dijeron a Jeremías, tú dices mentira. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir esas palabras, que no vayas a Egipto para morar allí. No, Señor, sino que Baruch, hijo de Nería, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Y no obedecieron. Ojo, ¿sabe una cosa? Que las mismas palabras se las dijo Dios al rey y el rey no oyó, pero también se las dijo al pueblo. Por si acaso el rey no quiere salvar al pueblo, que el pueblo tenga opción de escuchar la voz de Dios, pero no la escucharon, porque ellos no querían eso. Sus intereses estaban puestos en otra cosa. Sus deseos los movían a ellos, así que ellos no estaban interesados en oír la voz de Dios. Ellos querían oír lo que su corazón les decía. Muchas personas buscan al profeta, buscan al pastor, buscan el consejo para ver qué hacen. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, dicen, pero cuando la voz de Dios sale, ellos dicen, no, esa no es la voz de Dios. No la quieren oír. No la quieren oír, hermano. ¿Sabe? Pensando mucho sobre esto, escuchaba en una reunión decir precisamente estas palabras. ¿Será el COVID-19, el coronavirus, será unos juicios o será un ataque del enemigo? ¿Qué será? ¿Por qué Dios no nos ha respondido? ¿Por qué las cosas no se han dado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ha muerto tanta gente? Y sabe, Elí no escuchó lo que Dios le habló a Samuel porque Elí no estaba en la presencia de Dios. Ya Elí estaba desechado. Ya el ministerio de Elí tenía fecha de claudicación, de expiración. Ya Dios no estaba interesado en hablarle, pero Elí seguía siendo el sacerdote. Muchas personas posiblemente están ejerciendo como pastores, ministros, pero Dios no está interesado en hablarles, porque tal vez su pecado ha llegado a la presencia de Dios y ya Dios no está interesado en hablarles. Fíjese usted las palabras, por favor, y estas son cosas serias, muy fuertes. El Señor dijo el pecado de los hijos de Elí y lo que voy a hacer con la casa de Elí. No hay nadie que se interponga en el camino para que yo no ejecute esa orden, porque no existe ofrenda ni sacrificio que pueda perdonar esto. Yo lo voy a hacer. Amados, hay muchas personas que han muerto y Dios me dijo, no les avisé, no les dije nada, pero en muchas partes he hablado cuál es la respuesta correcta. La Biblia dice que cuando David pecó, Dios le puso 3 opciones: hambre, caer en manos del enemigo o una peste. David escogió caer en las manos de Dios. Así que vino una peste sobre el pueblo, sobre toda la nación. Y David se puso a orar y a pedir misericordia. Pero no importando su oración, el tiempo debía cumplirse, porque lo establecido por Dios ya estaba dado. O sea, que las muertes iban a ocurrir hasta que cesara todo. Cuando Dios vio que el ángel iba ya contra Jerusalén, pero ya había llegado el término de los momentos, también encontró un David humillado y le dijo al ángel, detén tu mano. El ángel ese que traía pestes, una peste que acabó con mucho pueblo.
Sabe, esto que voy a decir suena muy fuerte, pero es una gran realidad. Hay personas que mueren porque les llegó el tiempo de su partida. Hay personas que mueren porque llegó un tiempo de juicios para ellas. Hay personas que mueren simplemente porque escogieron morir. Cuando nosotros no obedecemos la voz de Dios, sino que vamos en contra de su voluntad, muchas veces podemos escoger morir el día que no nos toca. En la Biblia hay dos ejemplos claros de personas que murieron el día que no les tocaba. Uno de ellos es el rey Josías, quien se enfrentó a Necao. Y a pesar de que Josías tenía palabra de Jehová, de que él iba a descender en paz al sepulcro, murió en zozobra y angustia. No era el tiempo de su muerte. Pero él fue advertido, pero él no oyó la voz de Dios. ¿Por qué Josías no oyó la voz de Dios? Hombre, Josías no la oyó porque Josías pensaba que como él había descubierto el libro, había limpiado la casa de Jehová, había restablecido el orden en la casa de Dios, y como Dios lo respaldaba, él creía que siempre lo iba a respaldar. Pero lo que no tenía claro y no tenía seguro Josías fue que el enemigo que venía contra él venía de parte de Dios. Y no tuvo la molestia de orarle a Dios para preguntar si eso era verdad, sino que se enfrentó a Necao cuando éste le dijo: Josías, apártate, no sea que Dios te destruya, porque Dios está diciéndome que me apresure. Y la Biblia dice que venía de parte de Dios ese mensaje. Pero él no entendió así. Él se disfrazó y se metió a la batalla y allí murió. Amados, el otro personaje es el otro personaje es el profeta. El profeta que fue donde Jeroboam para decirle lo que Dios traía para él. ¿Se acuerda cuando le quedó la mano tesa y él se la restableció? Entonces él le dijo: ve a mi casa para que comas. Él le dijo: no, yo no puedo ir a tu casa, porque Dios me ha dado orden de que no me quede por aquí, ni coma, ni me regrese por el mismo camino. Se lo alcanzó un viejo profeta mentiroso y le dijo mentira de que Dios, de que un ángel le había hablado y lo trajo a su casa, lo puso a comer, y luego vino palabra de Dios y le dijo: ¿sabe una cosa? Que ahora vas a morir. Ya, vas a morir porque tú escogiste desobedecer. Amados, cuando nosotros nos enfrentamos al coronavirus, nos estamos enfrentando a la voluntad de Dios. El coronavirus es un principado, ojo, es una potestad que tiene corona, está reinando en este tiempo. Se le dio un espacio sobre las vidas de las personas. Ojo con eso. Pero Dios le dio la salida al pueblo, le dio la salida a su pueblo y le dijo a su pueblo lo que debía consumir para estar protegido. Muchos no han oído esa voz, pero quienes escucharon la voz de qué es lo que nos ayuda para poder estar protegidos en medio de esta pandemia, esos se han salvado. Pero quienes desobedecen, hermano, sin culpa. O sea, ya Dios no tiene culpa ahí. Ya Dios habló. ¿Por qué nosotros no oímos la voz de Dios? Porque a veces estamos llenos nosotros de conocimiento y de filosofía. Y entonces el remedio que Dios nos da nos parece poco. Nos parece que no sirve. Nos parece que eso no es adecuado. ¿Sabe? Dios hoy nos habla y nos va a seguir hablando. Si tú quieres si tú quieres oír la voz de Dios, si tú quieres oír a Dios, acércate a su presencia. Ora, lee la Biblia. No tengas en poco el mensaje divino. Pídele a Dios: Señor, yo quiero oír tu voz, quiero escuchar tu mensaje, Señor. Dios, en mi corazón hay voces que se levantan más allá de tu voz, quítalas, Señor. Muere, hermano, a tus deseos. Crucifica tus pasiones, tu carne con tus pasiones y deseos. Crucifícalo
para que entonces puedas obedecer la voz de Dios. Esto es el mensaje. Esto es lo que Dios quiere, hermano. Dios sí ha hablado. Quiero decirle a todos los pastores, Dios sí ha hablado. Dios habló que venía este coronavirus. Dios habló que venían cambios de todo tipo. Aún Dios habló que nuestra vestimenta iba a cambiar y que una parte de nuestro atuendo iba a ser la mascarilla o el tapaboca. Dios ha hablado aún de todas estas cosas que se están suscitando en el mundo entero. Dios nos dijo que vendrían nuevos países, que habría nuevos himnos, nuevas banderas. Dios nos dijo que se va a levantar una nueva generación, una generación depravada, homosexual, perversa. Dios nos habló todo eso. Dios nos habló del feminismo, cómo va a levantarse con gran fuerza. Dios nos habló de cómo la maldad se va a multiplicar. Dios nos habló de los cambios en las finanzas, en la forma de comercio, en todo, en la cultura, en todo, cambios por completo. Y si algo trajo el coronavirus, han sido cambios. Pero vuelvo y repito, así como Dios dio la salida en los tiempos de Egipto, del pueblo en Egipto, cuando iba a pasar el heridor y le dijo que pintaran sus dinteles con sangre, y los que lo pintaron se salvaron de la muerte, también Dios da la salida cuando abrió el Mar Rojo y cruzaron en lo seco, y luego destruyó al ejército de Faraón. Dios dio la salida cuando fueron picados, mordidos por las culebras, por las serpientes, y entonces hizo que Moisés levantara una serpiente de bronce para que todos los que la miraran fueran sanados. Hoy Dios dio el mecanismo, amado, para contrarrestar este coronavirus. Se llama dióxido de cloro, CDS. Dios lo trajo, pero muchos no han hecho caso. Muchos no lo han oído porque tienen otros conceptos dentro de su mente, porque tienen otras opiniones. Ay, Padre, voy a orar como oró el profeta Eliseo por Jay-Z. Señor, ábrele los ojos. Yo pido, abre los oídos, Señor. Que el pueblo escuche tu voz y tu voluntad. Ahora no podemos salir corriendo, hermano, y ayudar a la destrucción de nuestro país. No, Señor. Tenemos que pararnos en la brecha, en la trinchera de oración, orando y clamando al Dios del cielo para que Dios traiga luz sobre esta tierra y saque lo que está oculto, para que revele la verdad, para que un ángel pueda venir y destruir todo lo que las huestes espirituales de maldad han hecho en esta nación. Escuchemos la voz de Dios, hermano. Limpiémonos nuestro corazón del pecado. Alejémonos de la maldad, porque eso no nos permite oír la voz de Dios. El pecado no nos permite oír la voz de Dios. Antes, por el contrario, si nosotros somos desobedientes a la voluntad de Dios, los cielos se convierten en bronce. No desciende nada de allí. No seamos como Elí, que después de estar en el privilegio de escuchar la voz de Dios, terminó desechado por completo. Ya no podía ser redimido ni expiado su pecado. Fue cortado con sus hijos. Y lo que la Biblia dice es cruel. Lo que yo antes había dicho que iba a hacer con ellos, de que iba a existir sacerdote para siempre, ya no voy a hacer eso. Y a la edad viril, sus hombres iban a morir. Y así fue. Morían, hermano. Cuando llegaban a los 21 años, morían. Sorprendente. La gente dice, el Señor que yo conozco, el Dios que yo conozco, no envía cosas malas. Él envió un ángel un día para destruir a Jerusalén por causa del pecado de David. Así que no es nada, hermano, no es nada extraño de que hoy el pecado que esté Dios reclamando no solamente sea el pecado del mundo, sino en su pueblo. Un pastor decía acertadamente en una reunión en la que estuve, yo creo que nosotros tenemos que identificar si esto es de Dios o esto es del diablo. Porque si esto viene de parte de Dios, tenemos que humillarnos. Y si es el diablo, tenemos que hacer guerra. Pero si tenemos que humillarnos, tenemos que pedirle perdón a Dios
y hay muchos pecados por los cuales pedirle, pecados sexuales, porque muchos pastores y ministros y muchos líderes han pecado sexualmente, adulterio, fornicación, aún homosexualismo, robo, envidia. Tremendo, mi hermano, tantas cosas que comenzó a hablar y a decir. Y yo decía, Dios mío, estás hablándonos, estás hablándonos. Hermanos, amados, consiervos, pastores, ministros, ovejas del Señor. No seamos como el pueblo que mandó a Jeremías a consultar a Jehová. Que queramos cerrar el corazón a no escuchar la voz de Dios, porque simplemente no me interesa escuchar eso. Cuando empezó la pandemia, declaré estas palabras. Esto puede durar mucho más de un año. Esto no va a acabar en 3 meses. Esto va a durar mucho más de un año. Si Dios me ha hablado que en marzo hay una luz, y esa luz fue la vacuna, que ya la están colocando, y dicen que en diciembre de este año hay inmunidad de rebaño posiblemente. Esperamos que así sea. O que Dios haga algo, como lo hizo en los tiempos de David, y detenga la fuerza de ese principado que está arrasando con el mundo entero. Mis amados, quiero orar por todos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por toda tu bondad y misericordia. Te doy gracias, Señor, por este mensaje, esta palabra, y bendigo a todos y cada uno de mis amados que están allí en la sintonía. Te pido por ellos, Dios. Pido que seas tú obrando en sus vidas, llenando sus corazones, que puedan oír la voz tuya, Señor. Ábrele los oídos y limpia sus corazones. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor.